Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Hace poco más de un año nació la organización multigremial de los lagos, que agrupa a su vez a 10 gremios que existen en la región. Algunos están conocidos como Sago, Aproleche, Agro Yanquihue, Salmón Chile, la Cámara de Comercio de Puerto Montt, la Corporación de Turismo de Puerto Varas, AMI Chile, Cámara Chilena de la Construcción, asociaciones de transportistas de Palena, el propio Armasur. Bueno, de eso queremos hablar, de esta organización y de por qué diferentes gremios decidieron tener una organización mayor. Para eso estamos con el presidente de la multigremial aquí en la región de los lagos, Héctor Enríquez. Gracias por estar con nosotros, que además es presidente de Armasur, de los navieros del sur austral de Chile. Héctor, ¿en qué pie se encuentra la organización? ¿Por qué ustedes, ya gremios que existían, deciden además tener un supragremio? Muchas gracias por la invitación, Juan Osvaldo. Un saludo a toda la gente a través de las pantallas. Fundamentalmente, los temas generales y comunes son amplios, abarcan más allá de un territorio, y esa es la mirada que dieron distintos gremios en cuanto a ver de qué manera podíamos expresar nuestra opinión, nuestra forma de ver las cosas, de temas que vayan más allá de un aspecto específicamente sectorial, que afecten exclusivamente a un gremio. Entonces esa es la razón fundamental de tener una institucionalidad que pueda abarcar las distintas miradas que tienen los gremios de las distintas provincias de la región de los lagos. Esa es la fundamental. Y tú lo ves, hay gremios de la provincia de Osorno, hay gremios de la provincia de Chiloé, hay gremios de la provincia de Yanquihue y hay gremios de la provincia de Palena. Claro, vemos desde gente dedicada a la agricultura, a la ganadería, como quienes están en Sago o Aproleche o Agro Yanquihue, y aquellos que están dedicados al cultivo del mar, como puede ser AMI Chile, que son mitilicultores, Salmón Chile, que salmonicultores, transporte marítimo, como el caso de ustedes, transporte terrestre, etcétera, comerciantes. ¿Y cuál es el principal complicación? ¿Qué los une a ustedes hoy día en términos de preocupaciones luego de la pandemia también? Bueno, hay un tema que es transversal, que no es solo de la región, sino que de Chile, aun cuando esté muy concentrado en la macrozona de la Araucanía, el tema que más nos preocupa a todos, yo creo que es la violencia. Ese es un factor que es transversal, común. Uno puede tener muchas ideas, planes, proyectos de cómo desarrollar y reactivar la economía, pero si no tenemos el orden público y la tranquilidad para poder hacerlo, efectivamente ninguna buena idea va a poder prosperar. Entendiendo y muy de cerca las demandas de los pueblos originarios, específicamente los pueblos mapuches, yo diría que no solo debemos radicar ahí el tema de la violencia está un poquito más generalizado. Hoy día vimos también hace poco, más de una semana ya, en nuestra zona, en Río Negro, un atentado. Entonces esto ha ido escalando demasiado. Y esa es una tremenda preocupación. Hay otras preocupaciones que van en mirada sectorial, económica, de desarrollo, laboral, etcétera, pero si no logramos despejar completamente el tema de la violencia con soluciones de fondo, no va a ser difícil avanzar en realidad. Y desde la perspectiva de ustedes, que están, claro, más al sur de la Araucanía, claro, han habido algunos hechos también aquí en la región de los lagos. Es más, ustedes hicieron una declaración la semana anterior pública a través de un comunicado en que hablan, por ejemplo, que utilizar la violencia como camino para conseguir lo que se quiere, cualquiera sea la razón que motive este accionar, se contrapone con el espíritu y el trabajo de reconstrucción que necesitan las regiones. Chile y el mundo también agudizan la dura realidad que se vive en medio de la pandemia, en especial para las familias más vulnerables. Parte de la declaración, que es más extensa por cierto, pero que en el fondo condena los hechos a propósito de camiones que incluso han sido violentados, de empresas que son de Puerto Montt y que hoy día están circulando, como es lógico, cualquiera tiene que circular a través de la Ruta 5 y el sector que está allí en la Araucanía. Pero entienden también que es un conflicto mayor en que el propio Estado de Chile no ha podido solucionar históricamente. Tú lo dices bien, Juan Osvaldo, es el Estado de Chile. Aquí no se trata solo de un gobierno específico del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, sino que aquí estamos hablando del Estado, donde están involucrados todos los poderes y la sociedad civil.
la sociedad civil también, si somos todos parte de un Estado. Efectivamente aquí la mirada nuestra o la mirada personal es que yo empatizo con las demandas del pueblo mapuche y los pueblos originarios. Estoy vinculado a ellos. Mi señora proviene de la etnia, me acuerdo perfectamente de su abuela, ¿no es cierto? Como sociedad tenemos una deuda importante con los pueblos mapuche y con las personas de etnia en general. Que una persona como la abuela de mi señora llegue en un minuto a cambiarse el apellido y en vez de ponerse Pillanchín, ponerse Pillanchini, ¿no es cierto? Es porque lo que ha sentido, el menoscabo, la humillación, el maltrato que hemos tenido como sociedad, ¿no es cierto?, se expresa en ese tipo de cosas. Entonces, esa mirada, ese dolor profundo que puede tener una persona para llegar a eso, debemos entender lo que es como que sociedad hemos fallado. Pero ni eso ni nada, tal como lo decimos en la declaración, de cosas que están tan profundamente arraigadas, y como puede ser el tema de las tierras, etcétera, justifican para nada la violencia. Son otros los caminos, es la institucionalidad, esa es la forma que tienen las sociedades de resolver sus conflictos. Si aquí impera la ley de la selva y todos creemos que por la fuerza vamos a conseguir cosas, lo único que vamos a hacer, vamos a seguir perjudicando más y cada vez más a la persona que más necesitan. Los más vulnerables son siempre los más perjudicados cuando hay violencia y conflicto. ¿Y cómo pueden ayudar los gremios, por ejemplo, entendiendo que no están directamente relacionados, muchos de los que están acá en los lagos, a la situación de la Araucanía, pero que se puede extrapolar a todo el país, al resto de los pueblos originarios, porque también acá en la zona hay pueblos mapuche, huilliche, en la zona de Chiloé, en Puerto Montt, en Osorno, ni hablar, hacia la costa hay una fuerte presencia de la cultura de un pueblo originario. ¿Cómo se contribuye desde los gremios sin esa mirada externa, tal vez lejana o tal vez también prejuiciosa? Claro. Los gremios podemos opinar respecto a políticas públicas, podemos proponer acciones, pero fundamentalmente esto, cuando uno ve que esto también va, y es como la sociedad en general, cuando hay problemas de trato, cuando hay problemas de abuso, cuando hay problemas de forma de relacionarnos, eso es algo que debemos cambiar. Y eso va no solamente para los gremios, sino para las personas, para la sociedad en general. Una de las grandes formas de contribuir, yo creo que es mejorando el trato, mejorando eliminando el abuso, generando mayores confianzas, integrando, haciendo participar. Los distintos actores de una comunidad deben participar, sea el actor que sea de pueblo originario, sea de pesca artesanal. Nosotros estamos en esa integración. Esa es la manera de poder ir cambiando, porque aquí se trata de un problema que se ha generado un resentimiento, y el resentimiento solamente se va corrigiendo a medida de hechos y actos concretos, genuinos, y en eso estamos. Esa es la manera que nosotros vemos que es posible. No hay aquí una vara mágica, ¿no es cierto?, que diga hago esto y soluciono inmediatamente el problema. Este es un proceso de largo plazo que tiene que reconstruir confianzas que se rompieron de hace muchísimos años. Y el Estado, en este caso me refiero a los que tienen que ejercer las políticas públicas, implementarlas, sentarse de verdad a cómo se resuelve no solo en forma, sino que en fondo el conflicto de los pueblos originarios, de los pueblos mapuche en particular. Y yo he visto iniciativas hermosas de forestales incluso, ¿cierto?, donde cientos de comunidades mapuches están trabajando con comunidades, cientos de comunidades mapuches están trabajando con las mismas forestales, son proveedores de servicios, están insertos en la misma empresa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tema de violencia también, para no generalizarlo, está radicado básicamente en quienes no quieren avanzar por la vía del diálogo y de la integración y una serie de cosas. Las razones de por qué no lo quieren hacer pueden ser múltiples. Se habla mucho de la intervención del narcotráfico. Bueno, esas son cuestiones que el Estado a través de sus mecanismos debe poder resolver y debe poder disipar. Pero generalizarlo son dos temas distintos. Violencia está radicado, ¿no es cierto?, en grupos violentistas, probablemente muy infiltrados por el narcotráfico, y demandas del pueblo originario en este caso el pueblo mapuche, son dos cosas muy distintas.
Ahora, Héctor, centrándonos también en la región de los lagos, claro, aquí tienen ustedes gremios de distinto tipo, algunos de sectores productivos, de transportes, y donde también son vecinos en el borde costero de muchos pueblos originarios, son vecinos de comunidades. Ha habido críticas también de muchos de los integrantes hacia la multigremial, también de pueblos y de vecinos hacia esos gremios que hoy día pertenecen a la multigremial. ¿Cómo están ustedes siendo vecinos también de muchas comunidades acá en la región de los lagos, en el borde costero? Acá nomás en Chenquihue hay algunos vecinos que reclaman por los ruidos de algunos astilleros, maestranzas que se han ubicado a posteriori incluso de que ellos se han instalado. ¿Cómo se trabaja desde esa perspectiva también con ser buen vecino? No solo preocuparse de los grandes temas de los gremios. Fundamental. Lo primero que hay que hacer de la última parte de tu alocución, Juan Osvaldo, es identificar claramente de dónde provienen los distintos agentes que provocan distorsiones, provocan impacto en el medio ambiente, en la comunidad, etc. Hay muchos actores en el borde costero de astilleros, pero hay que revisar bien quiénes cumplen la normativa y quiénes no cumplen la normativa. Eso es un primer catastro que hay que hacer, claro, fuerte y preciso, para identificar y diagnosticar bien dónde está el problema. Claro, por algo existe una normativa medioambiental en nuestro país y hay que respetarla como se respeta cualquier otra ley, digamos. Es posible convivir, como lo hacen en la mayoría de los países desarrollados del mundo, en actividades tan disímiles como salmonicultura, por ejemplo, y una refinería de aluminio. Sí, es posible convivir, pero hay que hacerlo de acuerdo a las mejores prácticas de protección al medio ambiente, etc. Acá lo mismo, los mejores, hay que cumplir la reglamentación vigente. Si en realidad el que no cumple hay que ayudarlo a formalizarse para que cumpla, y si no puede, no puede estar. Si esa es una verdad, porque no se puede permitir que se afecte la vida cotidiana de las personas. ¿Y cómo mejoramos también la relación de los distintos gremios, de las empresas con las comunidades? Integrando. No hay mejor receta que integrar, hacerlos partícipes del proceso de desarrollo de cada una de las actividades que desarrollamos. Por ejemplo, un caso cercano al Masur, hoy día lo que estamos haciendo, capacitando a mucha gente, jóvenes de la pesca artesanal, que tienen problemas hoy día porque los recursos de pesca hoy día son insuficientes para mantener a las familias. Hoy día los jóvenes se están integrando a ser parte de las dotaciones de las naves, a través de cursos, capacitaciones, etc. Hay todo un programa que se está levantando, que lo vamos a llevar, que lo estamos ya llevando a cabo, que lo vamos a profundizar, y eso hay que replicarlo, y se está replicando también, yo lo veo en los distintos otros gremios, incorporando a los distintos actores del borde costero. Para hablar de actores del borde costero, estamos hablando de pesca artesanal, estamos hablando de recolectores de orilla, estamos hablando de la misma gente de la etnia que tiene algunos proyectos en el borde costero. No hay mejor manera de mejorar el vínculo de la relación con acciones genuinas, no asistencialismo. El asistencialismo dura lo que dura. A veces es necesario por razones de urgencia, pero lo que hay que hacer son proyectos genuinos que permitan que las personas se puedan sostener en su vida a través de un proyecto que esté vinculado con el sector de la salmonicultura, con el sector de la apicultura, con el sector de los navieros, de los astilleros, de los puertos, de la construcción, del turismo, del comercio, de la agroindustria, del transporte. Tenemos que vincular a nuestras personas, a nuestras comunidades cercanas, para que se sientan parte del proceso de desarrollo y no estar mirando lo que está pasando. Y a juicio de ustedes, justamente los grandes desafíos en esta parte, donde hay una ley Lafkenche, por ejemplo, que ha tenido críticas de algunos gremios, por cierto, pero ¿cómo se convive con aquello, con ese tipo de legislación, con el crecimiento natural que muchos gremios creen tiene el sur del país y esta región de los lagos justamente con el mar? ¿Cómo se cultiva el mar? ¿Cómo se hace productivo aquello en una zona que hay mucha gente que vive también, no solo hoy día del sector industrial, sino también de la salmonicultura? Pero cómo también eso no le afecta al vecino que estaba históricamente allí, a través de una empresa que no haga ruido, que no contamine el espacio del mar, que no contamine la forma de vida que pudiese tener esa familia. Claro. La ley Lafkenche lamentablemente se ha transformado en un problema, y no solamente para
distintas actividades productivas, sino que también para los propios, para la propia etnia. Cuando solo es conflicto y todo está entrabado, producto de la ley, quiere decir que la ley hay que pegarle una mirada, hay que pegarle una revisada. Y en ese contexto, hablando de integración y hablando de participación, no se pueden hacer los cambios si es que no se hace con la etnia, con la pesca artesanal, con las autoridades y con los distintos gremios productivos. ¿Por qué? Porque no es concebible que, por ejemplo, la pesca artesanal tampoco pueda desarrollar un proyecto de caleta, porque tiene que estar superpuesto con una solicitud de la misma concesión por un pueblo originario, por la etnia. Entonces, no es posible que se trabe todo tipo de desarrollo, artesanal, productivo, industrial, porque al final termina perjudicando incluso a quienes tienen el derecho constitucionario, que son que es la etnia. Entonces, aquí hay que sentarse y revisar y ver cómo la arreglamos. Ese es el tema de fondo, pero con la participación, no a escondidas, sino que con la participación de todos los actores, pesqueros, artesanales. Hay que, a juicio de ustedes, reformar la ley Lafkenche. Nosotros entendemos que sí, hay que hacerle ajustes importantes a la ley Lafkenche. Justamente porque, ¿qué temas ha trabado, por ejemplo, para que todos entendamos? Por ejemplo, si yo quiero ampliar mi puerto y quiero pedir una concesión, tengo que pasar hoy día, si ese espacio está solicitado por la etnia, no lo puedo hacer hasta que salga aprobado. Y eso ha pasado, que proyectos están detenidos más de 7 años. Entonces, ¿cómo agilizamos? ¿Cómo generamos mecanismos para que se resuelvan en plazos acotados y de acuerdo a los tiempos, en plazos que sean posibles para la empresa, para la pesca artesanal, ¿no es cierto?, sostener el proyecto? Porque si estamos en un proyecto en el día 1, en el año 1, y hasta el año 7 todavía no tiene resolución de esto, normalmente las cosas van cambiando en el tiempo y se pueden perder oportunidades de desarrollo importantes. Bien, pues Héctor, yo quería justamente agradecerle que haya estado con nosotros a propósito de lo que es la multigremial de los lagos. Héctor Enríquez, con quien conversamos, es el presidente, y tomando en consideración aquello que reúne a 10 gremios de diferente ámbito en la región de los lagos y que han tenido, claro, declaraciones públicas respecto a los hechos recientes en la Araucanía. Quisimos también conocer cuál es la realidad acá en la zona. A propósito de lo mismo, ¿cuánta gente, si supásemos los trabajadores o la gente involucrada en los gremios de ustedes, hoy día están representando? Sin lugar a dudas hay más de 150.000 personas en la relación que tienen tanto en directo como indirecto con los 10 gremios que están en la multigremial de los lagos. Es una cantidad importante de personas. Y yo te agradezco, Juan Osvaldo, el espacio, ¿no es cierto? Y mandar siempre un mensaje esperanzador. No abuso, buen trato, participación, integración. Para mí creo que son las 4 palabras clave para lograr recomponer confianza y avanzar todos juntos en un proceso de desarrollo nacional. En la multigremial solo pueden participar gremios, no hay empresas individuales ni personas, ¿verdad? Solo gremios, no hay empresas ni personas naturales, exclusivamente gremios. Bien, pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan Pablo. Saludos a todos. Héctor Enríquez, presidente de la multigremial de los lagos, a su vez también presidente de Armasur, uno de los 10 miembros o uno de los 10 gremios que componen esta organización recientemente creada, que ya lleva un año, pero que todavía está en un proceso de formalización en la zona y que espera sumar incluso nuevos integrantes en el futuro. Nosotros le decimos gracias a Héctor, gracias a ustedes también por la sintonía. Somos la televisión regional y esto es Vértice TV. Hasta cualquier instante. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.